Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Edadismo, hacerse viejo en nuestra sociedad. Yo soy Carmen Domingo, voy a moderar la conversación con nuestros tres especialistas. Espero que esta charla de hoy os resulte tan interesante como la sesión inaugural. Hoy vamos a hablar de la sociedad de las edades, es el título que le hemos puesto. Como comentábamos el otro día, el edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria, social y laboral, lo que puede tener consecuencias graves para la salud y el bienestar de todas las personas. Entre las personas mayores, ya lo dijimos también el otro día, estoy haciendo un poco de recopilación, el edadismo se asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social, una mayor soledad y una mayor inseguridad financiera, así como a veces una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muerte prematura. La sociedad de las edades divide y valora en función de la edad, en lo sanitario, en lo sociológico y en lo laboral. A menudo se observa una mayor prioridad y énfasis en la investigación y el tratamiento de enfermedades que afectan a personas más jóvenes, mientras que las necesidades de la población mayor pueden ser subestimadas o incluso pasadas por alto. Ya comentamos también el otro día que hay muchas pruebas científicas o médicas para llegar a diagnósticos, se hacían siempre a gente menor de 50 años, con lo cual todo el público mayor de 50 o todos los posibles pacientes mayores de 50 quedaban como descolocados en las investigaciones. Sin embargo, en los últimos años ha habido un creciente reconocimiento de la importancia de abordar las necesidades de la población mayor en el ámbito de la salud, al tiempo que florece la investigación sobre el porqué del envejecimiento y aumentan las preocupaciones laborales acerca de las discriminaciones por edad. Para hablar de todo ello, nos acompañan tres especialistas. Hablo en orden como los tengo sentados. Aquí a mi izquierda está Raquel Martínez Buján, profesora titular del Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Coruña. Lo he dicho en castellano, pero era todo en gallego, perdón. Da igual. Es también investigadora principal del equipo ESOMI, Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento. Se ha especializado en el análisis de los cuidados de larga duración y su resolución política desde una perspectiva de género. Es importante lo de la perspectiva de género porque dentro de la sociedad de las edades, dentro de las discriminaciones asociadas al edadismo, hay el pobre de los pobres, que siempre acabamos siendo las mujeres. En la actualidad dirige un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación titulado El modelo de cuidados de larga duración en transición, la articulación de programas comunitarios en el sistema público de bienestar tras la COVID-19. 92 hecho ya. Muchas gracias, Raquel, por acompañarnos. A su lado está Pedro Regalado Doña, que es director médico de atención intermedia en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu en Sant Boi de Llobregat, aquí al lado, en Barcelona. Es médico especialista en geriatría y tiene una amplia experiencia laboral en servicios de geriatría en el Hospital de Calella, en Granollers y en otros muchos. Es adjunto a la dirección de atención intermedia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi de Llobregat y es presidente del Comité de Bioética del Hospital Benito Meni en Sant Boi de Llobregat también. A su lado está José María Torres, empresario y activista social, fundador y expresidente del Grupo Tecnológico Numitec, presidente de Comipes, la patronal española de pymes y autónomos, vicepresidente de la Fundación PIMEC. También los autónomos habría que hacer especial hincapié en ellos, que si los trabajadores del régimen general mal, los autónomos no quiero ni pensar. Voluntario, directivo de UNICEF, es uno de los impulsores de la Ley de la Segunda Oportunidad en España y en Europa, coautor del informe La discriminación por edad en el ámbito laboral. Fue 75 veces internacional formando parte del equipo español de karate y en el ámbito cultural es premio Goya y finalista a los Oscars por el cortometraje El Corredor. Bueno, vamos a dejar ahora que ellos nos cuenten cada uno en su especialidad un poco y nos pongan en contexto. Luego yo haré un par de preguntas relacionadas con los temas que han tratado ellos y si les parece, cuando acabe yo de hacer las preguntas o incluso cuando acaben ellos antes de que intervenga yo, si tienen alguna pregunta que hacer, les daremos paso. Empezamos contigo, Raquel. Muy bien. Desde el ámbito de la sociología, en primer lugar. Muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer poder estar aquí esta tarde con todos ustedes y que nos conozcamos y tengamos un debate, un diálogo entre mis compañeros y yo. Y esperamos que la sesión sea interesante y tengan muchas preguntas al final para poder responder y reflexionar en colectivo. Como ha comentado Carmen,
La perspectiva desde la cual yo voy a hablar de la sociología de las edades en mi intervención es una perspectiva sociológica con un gran tono social, y también voy a incorporar un pequeño enfoque demográfico, que también es una de las cosas en las que yo me he especializado, porque cuando hablamos de la sociedad de las edades, esta está inevitablemente unida al proceso de longevidad que vivimos en las últimas décadas. Un proceso que ha unido y ha aumentado la esperanza de vida y nuestro ciclo vital, y ha supuesto una revolución histórica sin precedentes. Comenzábamos el siglo XX con una esperanza de vida al nacer de 35 años y estamos actualmente con una esperanza de vida de 84 años. Esto indudablemente va a suponer unos desafíos fundamentales a cómo nos organizamos socialmente. Estamos acostumbrados a mantener una estructura social que valora a las personas en función del ciclo vital en el que se encuentren y de la cual esperan unos roles que mantengan con unas funciones a lo largo de las fases de existencia, a lo largo de toda nuestra trayectoria de vida. Que vivamos 90 años o más con respecto a otras etapas históricas desafía los convencionalismos básicos bajo los cuales se ha fundamentado nuestra sociedad, que básicamente eran tres: una fase educativa, una fase de empleo, de trabajo, y una fase de jubilación. Por supuesto, la sociedad ya estaba marcada en esas fases existenciales también desde una perspectiva de género, como comentaba también Carmen, porque sabemos que las mujeres no pasaban por todas esas transiciones de etapa de empleo y jubilación, sino que muchas veces su existencia durante la etapa, cuando se hacían personas adultas mayores, estaban con transiciones mucho menos exageradas, ¿no? Porque las tareas domésticas y de cuidados a las cuales estaban habitualmente delegadas, pues no pasaban o no terminaban una vez que se cumplían los 65 años, como sucedía en el caso de los trabajadores o de los hombres asalariados. En todo caso, la sociedad nos ha impuesto, o la organización social nos ha impuesto, un modelo de vida secuencial, a partir del cual, un modelo de vida lineal en el cual se espera que nos comportemos de determinadas maneras según a la generación a la cual pertenecemos. Y eso indudablemente limita o discrimina o en algunos casos excluye a las personas que no se comportan acorde al rol expectado en su generación. Y es así como aparecen nuestras frases típicas desde la crisis de la mediana edad, el síndrome de Peter Pan, son cosas de viejos, son cosas de edad. La crisis ya desde muy pequeñitos, la crisis de los 2 años, yo recuerdo que decían cuando nació mi hijo, ¿no? Está en la crisis de los 2 años. Bueno, pues sigue en crisis y ya tiene 10. O sea que todas estas cuestiones marcan una serie también de conflictos intergeneracionales que es necesario revisar y reflexionar y que planteemos como fórmula de organización social. Lo cierto es que estamos en una revolución histórica debido a la longevidad. Es la primera vez que conviven en un mismo tiempo tantas generaciones como en la actualidad. La longevidad nos ha permitido conectar con diferentes generaciones de nuestra familia, una cosa que antes no era posible. Cada vez compartimos momentos con más personas de distintas generaciones y con intensidad lo hacemos. Y ello es una fuente de una gran riqueza. Y gran parte también de la organización de nuestros sistemas de bienestar, de empleo, de educación y de trabajo se han beneficiado de esa conexión de las generaciones, porque realmente ha sido el proceso de longevidad lo que ha permitido consolidar determinados vínculos sociales a lo largo de nuestra vida. Ha puesto a nuestra disposición un gran número de vínculos sociales, lo que ha hecho que nos enlazase a personas de diferentes generaciones, lo cual a su vez supone el cimiento de nuestras sociedades, ¿no? Además, estamos en un momento histórico en que la calidad de esos vínculos es bastante satisfactoria. Las personas, así lo dicen, se relacionan de manera muy abierta en un país como España, en donde existe una conexión emocional bastante cercana y con vínculos prácticamente con todo su entorno de parentesco. Y eso favorece nuestra supervivencia. Imaginemos que los vínculos sociales son los que generan nuestras redes de apoyo, nuestras redes sociales de apoyo, esenciales para nuestra sostenibilidad. Si no fuera por ellas, no podríamos tener ese apoyo en el interior de los hogares para la crianza, para la inserción profesional de los adultos jóvenes o para el apoyo de cuidados de las personas en las etapas de fragilidad de su vida, sobre todo cuando se hacen adultos mayores o sobrevienen situaciones de vulnerabilidad y fragilidad durante la vejez. Y estas redes de apoyos, estos vínculos como un valor cultural, es algo que se defiende
mucho, sobre todo entre las generaciones de las personas más mayores, que son generaciones que se apoyan mucho en los vínculos con las hijas y con los hijos. Y eso es algo histórico que vamos a tener que replantearnos en un futuro. Estamos viviendo con generaciones de personas de más de 65 años que el 87% han tenido descendencia. Veamos cómo es el futuro de las generaciones cuando lleguen a más mayores, ¿no? Quizá nos tengamos que replantear ese proceso. Ha sido la generación que ha nacido en los años 30, aquella que ha sido la protagonista de este proceso de longevidad y que ha protagonizado la convivencia multigeneracional. Nacieron con una esperanza de vida de 50 años y están alcanzando edades o han alcanzado edades de 80 y de 90 años. Las personas que ya nacieron 30 años después, es decir, en los años 60, son protagonistas de los cambios que han revolucionado retrasos en los comportamientos de natalidad, de fecundidad y de nupcialidad. Pero estas generaciones que nacieron en los años 60 tienen otro factor fundamental, que es que han conformado o se han conformado en la etapa en la que la familia nuclear era la hegemónica en nuestro país, en los años 70. Y eso ha posibilitado una serie de vínculos muy sólidos entre las distintas generaciones que coexisten actualmente. Y es que además es esta convivencia multigeneracional la que determina ese potencial de transferencia entre las distintas generaciones. Ahora bien, estamos viviendo ahora mismo con unas generaciones más jóvenes, aquellas que han nacido a partir de los años 90, cuya revolución ya no es la longevidad, ni el retraso del matrimonio, ni de tener hijos, sino que su revolución es la revolución tecnológica y la diversidad sexual y familiar. Nuevas fórmulas de crear vínculos sociales que van a determinar en gran medida la disponibilidad de vínculos que existan en el futuro. Están desafiando la organización de cómo esto será más adelante. El retraso de la natalidad, además, está generando también una distancia entre las distintas generaciones de padres e hijos que siempre han estado muy interconectadas. Ahora, cuando estas generaciones que han nacido en los años 90 envejezcan, su protagonismo histórico será aquellas que tengan menos vínculos de parentesco en nuestra historia, porque han retrasado la maternidad y la paternidad o no son padres ni madres y, de hecho, a nivel histórico, tan solo un 20 o un 25% de los nacidos en cada generación no tenía hijos o hijas. Ahora mismo este dato va a ser mucho más elevado, ¿no? Por lo tanto, van a tener más dificultades de tener vínculos para afrontar una supervivencia, con lo cual desafía a nuestra organización social, que tiene que plantearse nuevas fórmulas de entender cómo podemos generar nuevos procesos de apoyo y de red social. Y es aquí en donde espero que el debate también pueda encontrarse, en que podamos debatir qué otras formas de vida y de organización social están creciendo con rapidez que nos puedan conectar a distintas generaciones en el futuro y que veamos asimismo procesos en los que la exclusión social o la marginación ya no venga determinada por unos roles expectados de género. Y esa es mi intervención. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Luego retomamos el tema que has dejado ahí en el aire, de las nuevas formas de relacionarse. Pedro, si te parece, a ti entramos en el ámbito sanitario ahora. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fundación La Caixa y a Carmen esta invitación. Para mí es muy grato estar aquí y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, que también les agradezco que hayan venido a interesarse por este tema y por lo que tenemos que decir. Lo primero de todo que quería era aterrizarles un poco qué es esto de atención intermedia, que es una cosa relativamente nueva y lo voy a hacer muy rápido. La atención intermedia es la geriatría y los cuidados paliativos. ¿Por qué se le ha dado este nombre? Bueno, internacionalmente se está empezando a hablar así de este tipo de cuidados porque estos cuidados están un poco en el intermedio entre el hospital de alta tecnología y la atención primaria. Es una visión un poco simplista, pero creo que es importante que ustedes lo sepan. Hasta ahora aquí en Cataluña se llama sociosanitario y, bueno, la definición de geriatría es la que más nos gusta, incluye a los cuidados paliativos, pero internacionalmente se está imponiendo el término de atención intermedia. Bueno, yo soy un médico geriatra que cada vez estoy más interesado por los procesos sociales y los problemas sociales, porque a lo largo de mi carrera profesional me he dado cuenta de que influyen de una manera decisiva y en ese sentido lo que nos acaban de explicar me ha parecido extremadamente interesante.
De todas maneras, les voy a dar algunos rasgos que creo que pueden interesarles. En primer lugar, de lo que es el proceso biológico de envejecer y los retos que tiene en cuanto a su complejidad, sobre todo. Y luego hablarles un poco del edadismo, como discriminación en función de la edad y el papel que está jugando en la sociedad actual. Y hemos tenido un ejemplo muy claro en la crisis del COVID, que les comentaré un poco con amplitud y lo intentaré desmenuzar un poco, porque, bueno, por desgracia, como a tantísimos miles de personas, pues me tocó trabajar sobre ello y encontrarme con ello y he intentado analizarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, decirles que la geriatría no es como la pediatría, un tema de edades, sino que la geriatría, aunque hay unas edades orientativas, sobre todo es la medicina de la complejidad. Voy a ser breve, pero espero que ustedes me puedan entender. El organismo humano ya de por sí es tremendamente complejo. Cuando envejece se van perdiendo capacidades, sobre todo funcionales, no necesariamente hasta un punto de enfermedad dentro del envejecimiento normal, no llega a la enfermedad, pero sí que son frecuentes muchas enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está la complejidad de esto? Bueno, la medicina durante muchos decenios se ha ocupado de las enfermedades por separado, como ha hecho el hombre en general y la ciencia. La ciencia es tan amplia que la hemos parcelado. Y cuando hemos empezado a entenderla más, nos hemos dado cuenta que esta parcelación nos limita enormemente, pero ahora nos está costando mucho volverla a integrar. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que ya no se trata de una persona que tiene insuficiencia renal y va al nefrólogo, es que esta persona también tiene una angina de pecho y va al cardiólogo, y se rompió la cadera y va al traumatólogo y hace rehabilitación. Y además toma 7 medicamentos diferentes. Y además a veces se le va la cabeza y parece que la memoria no la tiene muy bien. Y además se acaba de quedar viudo. Y además tiene una pensión muy baja y tiene muy poco dinero. Entonces, cuando tú te enfrentas a esto, no basta con ser nefrólogo o cardiólogo. Tienes que intentar abrazar toda esta complejidad. Y toda esta complejidad tienes enfermedades que interaccionan unas con otras. Porque no es lo mismo tener insuficiencia renal que además haberte roto la cadera y tener el corazón mal. Además tienes un montón de fármacos que interaccionan, se los han dado para el corazón, pero interaccionan con los otros órganos y con los fármacos entre sí. Y además tienes más capas, tienes una capa cognitiva de cómo vive esta persona esa situación, tienes una capa afectiva también de cómo le afecta, ansiedad, depresión, y además tienes un entorno social que condiciona enormemente todo esto, y económico. Hace ya mucho tiempo, y de esto seguro que ella nos puede hablar más, que se conoce muy bien que los determinantes de la salud no son únicamente biológicos, sino que influye absolutamente todo. El entorno, las condiciones sociales, incluso algo tan simple como tener verde o espacios verdes cerca de donde uno vive. Esto se ha visto que se asocia a mejorías en la salud. Entonces, se está llegando a un concepto absolutamente integral de la salud. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que atender todo este número de personas con estos problemas tan complejos y tan prolijos. Entonces intentamos montar equipos multidisciplinares, intentamos atenderlos, pero la dificultad es grande. Hay todo un desarrollo científico que nos ayuda muchísimo en todo esto y que es la base de mi especialidad y que considero muy potente y muy importante. Pero el mayor problema lo tenemos cuando estos aspectos sociales y sobre todo funcionales interaccionan con toda esta complejidad que les acabo de hablar. Ahí hay que hacer unos abordajes que son pues múltiples. Hay que ver todas las enfermedades que tiene, hay que conocer todos los fármacos, sus interacciones. Hay que ver si esa persona tiene depresión o no, porque eso influye muchísimo. Si tiene depresión a lo mejor no quiere andar porque está totalmente inhibido, entonces no se va a rehabilitar de la cadera, entonces son cadenas que van influyendo, es la medicina de la complejidad. Bueno, y dirán, bueno, y en todo esto es un marco de referencia para que se vea un poco desde el punto de vista sanitario con lo que nos enfrentamos, digamos, pero ahora vamos al tema del edadismo.
Bueno, nosotros en los últimos 20 años, yo comentaba antes que yo era jovencito, era un geriatra joven, y iba con mis gráficas diciendo, oiga, atención, porque dentro de 20 años va a haber el triple de ancianos, va a haber no sé qué, tal. Bueno, no lo hacía yo solo, lo hacía mucha gente. La conclusión que les voy a decir, no nos hicieron caso, y han pasado estos 30 años y aquí estamos, ¿no? Y el problema es grave y, bueno, no sé si la sociedad es realmente consciente de hasta qué punto tenemos una necesidad importante de aumentar los recursos y los cuidados a esta población. Y desde este punto de vista sí que quiero hacer algo que ya entronca con el tema del edadismo, que es defender a esta población, porque esta población no es una carga. Esta población, en primer lugar, ha aportado a la sociedad. Mire, les voy a hacer algo políticamente un poco incorrecto. Lo voy a comparar con los niños. Los niños es lo más sagrado del mundo, ante un niño todo hay que dárselo al niño. El niño no ha aportado nada a la sociedad, ese niño a lo mejor de mayor va a ser un delincuente. Entiéndame, lo digo para que ustedes entiendan el concepto, ¿eh? No soy tan terrorista como para pretender que se le quite el pan de la boca a los niños para darse a los ancianos. Pero los ancianos han aportado a la sociedad, han aportado mucho y de hecho siguen aportando. Bueno, preparando esta charla leí un artículo que se había hecho en Inglaterra, un cálculo de lo que aportaban las personas retiradas a la sociedad. Y entre el efecto económico que provocaban con el consumo, entre la actividad de voluntariado, entre la gente que seguía trabajando o produciendo en actividades no retribuidas, al final llegaban a la conclusión de que el cómputo era positivo, es decir, que aportaban a la sociedad más de lo que gastaban en pensiones. Claro, si solo miras las pensiones son un gasto. Pero bueno, es que este dinero es a fondo perdido, es un gasto. Hombre, yo el de educación creo que también es a fondo perdido, el de defensa, que yo sepa, tampoco nos lo devuelven. Pero siempre que hablan de las pensiones dicen, bueno, es que esto es un gasto intolerable. Bueno, no sé, es un gasto que hay que hacer y que gran parte de él nos vuelve, ¿no? Bueno, respecto al edadismo, decirles que está profundamente enraizado en la sociedad, mucho más de lo que parece. Esto, hoy me estoy viniendo arriba con las cosas políticamente incorrectas, pero por desgracia está entre los profesionales sanitarios también muy enraizado. Es decir, todos los que trabajamos en este ámbito tenemos que luchar por enseñar a nuestros compañeros y explicarles que no se puede actuar de esta manera y que la medicina que nos siguen enseñando es la medicina del siglo, no sé, bueno, de mitad del siglo XX, que era la de un señor de 40 años con tuberculosis. Eso ya no existe. Ahora es lo que les he explicado antes de la complejidad, ¿no? Entonces, este edadismo, pues, hay varios aspectos de él que me gustaría también mencionar muy brevemente. En primer lugar, hay un aspecto legal. Es decir, nosotros tenemos unas leyes, tanto en la Constitución como en ciertas leyes fundamentales, que impiden expresamente cualquier tipo de discriminación por motivos de edad. Esto, durante el COVID realmente hubo protocolos que directamente decían mayores de 75 años no hacer no sé qué. Eso es una barbaridad auténtica. ¿Por qué? Dirán, bueno, pero es que hacer a la gente sufrir. No, vamos a ver. Aquí ya entro un poco en materia. Nosotros tenemos una cosa que lo llamamos limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si alguien se está muriendo de cáncer y le quedan pocos días de vida, yo no lo voy a meter en la UCI y lo voy a intubar, porque es una barbaridad y no le va a ayudar en nada. Pero esto es muy distinto de decir, como usted tiene 90 años, ya no le voy a intubar y lo voy a meter en la UCI. Me dirán ustedes, es que los de 90 años no sobreviven a la UCI. Bueno, les podría contar muchas historias que yo he visto. La edad es un dato más. Lo verdaderamente importante es la situación de la persona, funcional. El paciente más mayor que yo he atendido tenía 106 años, andaba con un caminador, hace ya años de esto, me contaba historias de la guerra, pero no de la guerra que ustedes estaban pensando, de la guerra de Marruecos, de la que hubo en los años 20. Me contaba historias de la novia que tenía y este señor tuvo un infarto y se fue andando con un caminador a su casa. Le habían cambiado una cadera a los 98 años.
y se fue andando a su casa. Y esto les hablo de hace ya unos 15 años o así. Entonces depende mucho de cómo esté la persona. La edad es un dato más. Es cierto que con el COVID las personas mayores lo tenían difícil y que era un dato de mal pronóstico. Pero a lo que voy es a que lo que ha de marcar es la decisión técnica del pronóstico. Yo no pondré una persona en la UCI que sé que tiene tan mal pronóstico que le voy a hacer sufrir y que no se va a curar. Pero yo no puedo poner un límite de edad porque eso es una discriminación. Evidentemente las personas de 80 años tendrán menos posibilidades de ser aptos para la UCI, menos posibilidades, pero por motivos clínicos, no porque tengan 80 años. Entonces este es un tema legal. Pero luego está el tema ético. Y el tema ético me interesa mucho hablarles de un concepto, que es un concepto que salió mucho, que era decir, bueno, es que tenemos que salvar, todo el mundo tiene derecho al ciclo de vida, digamos, ¿no? Y estas personas ya han vivido su vida, que dejen paso a otros. Esto, en principio, es otra barbaridad porque es una discriminación. Es decir, lo que se venía a decir es, en vez de salvar vidas, vamos a salvar años de vida, ¿no? Y el joven tiene más años de vida por delante. Bueno, sí o no. Pero en todo caso, esto es un utilitarismo que va contra un principio que para mí es muy importante, que es el de que todas las vidas son sagradas y son iguales, y que la vida del de 20 años no vale más que la vida del de 80. Otra cosa es que al de 80 yo no le hago una barbaridad para hacerle sufrir, eso es otra cosa. Pero no es intrínsecamente más valiosa una vida de 20 años que una de 80. Porque si entramos en ese camino, pues a lo mejor los más tontos son los que no tienen que ir a la UCI. O ya puestos los que son fachas, que ya diré yo quién son, o los que no piensan como yo. Es un camino muy peligroso. Aspecto bioético. Aspecto bioético se nos decía, bueno, es que no hay suficientes tubos. Bueno, hubo momentos que esto se rozó y quizá en algunos sitios sucedió, y entonces sí que hubiera, bueno, justificado quizá algún tipo de racionamiento de este tipo. Pero aquí suele haber una confusión con el concepto del triaje. El triaje es este concepto de los militares que llegan a un campo de batalla, se encuentran 50 heridos, dicen, ¿por dónde empiezo? Y es esto que habrán visto en alguna película, que les van poniendo unas etiquetas y dicen, este se va a morir seguro, le pongo una etiqueta, ya ni lo atiendo, porque le haga lo que haga se va a morir, y si le atiendo, pues dejo de atender a otro que puedo salvar. Y luego le ponen otra etiqueta a otro que dice, bueno, puede esperar 3 horas porque lo que tiene es leve. Y entonces me centro en los... Eso es un triaje, ¿eh? Y eso es un poco diferente, esto es un poco lo que se hizo un poco a lo bestia, que es un poco diferente de la limitación del esfuerzo terapéutico que yo les he explicado antes. Durante el COVID aquí hubo una serie de protocolos y salió en prensa y afortunadamente se rectificaron, pero sí que fue una actitud también de muchos profesionales de decir, es que yo por encima de 75 años o de 80 no meteremos a nadie en la UCI, ¿no? Esto es ilegal, es desde el punto de vista de la bioética muy grave. Y bueno, una de las luchas es intentar que si vuelve a haber una pandemia, que por desgracia los expertos dicen que nos tocará, pues que no vuelva a suceder, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esta limitación por edad no solo es legal, bioética, sino que técnicamente, y esto también se lo quiero resaltar mucho, técnicamente es falsa. Es decir, hay gente muy mayor que puede salir de enfermedades muy graves. Lo verdaderamente importante en geriatría no es la edad, aunque la edad es un factor, pero es solo un factor. Pero lo verdaderamente importante es la situación funcional, sobre todo funcional de la persona. Como mejor se mide la salud en las personas ancianas es midiendo la función. Y hay infinidad de casos y estudios que demuestran que es mucho más importante esta función que el dato de la edad. Y ya para terminar, decirles que afortunadamente sí que no solo hay estas leyes, sino que hay infinidad de asociaciones científicas, tanto extranjeras como españolas, y comités de bioética, tanto catalanes como españoles como internacionales, que se han pronunciado de manera absolutamente contundente en contra de esta discriminación por motivos de edad. Y ya para acabar, ahora sí, de verdad, insistir en lo que ya ha dicho Carmen, de que este edadismo, no solo en este aspecto sanitario, sino el que impregna el cuerpo social, se ha visto que no solo está mal y es poco ético, sino que tiene consecuencias muy graves.
Y estas consecuencias muy graves son mayor estrés, mayor mortalidad, mayores ingresos en residencia, peores resultados de salud. Lo que llamamos en medicina resultados fuertes, mortalidad. No es un malestar, no. O sea, que es luchar contra ello es, creo que, una labor importante de todos nosotros. Perdón si me he extendido un poco de más, pero bueno, en principio esto era lo que les quería decir. Muchas gracias. Vamos con nuestro tercer participante. Hemos hablado de lo social, hemos entrado en lo sanitario y ahora nos toca lo laboral, que no es menos importante porque tan pronto nos dicen que hay que trabajar hasta los 75 años como cuando cumples 50 ya no puedes pedir ningún trabajo porque eres demasiado vieja. A ver, José María, si nos puedes contar un poco, ponernos en situación. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a la Fundación La Caixa la invitación, a todo el público que estáis aquí hoy escuchándonos, y me gustaría enviar un mensaje de apoyo y de ánimo a toda la ciudadanía valenciana por lo que están sufriendo. Si hay aquí algún valenciano, que sepa que nosotros, todas las organizaciones, desde el día 1 estamos apoyando. Tenemos gente en todos los pueblos, porque solo sale un pueblo por la tele, normalmente, que están todos los medios de comunicación, pero hay más de 70 pueblos afectados. Tenemos gente desde el día 1 allí, en la zona, en todos los pueblos. Estamos transportando medicinas, alimentación, estamos llevando grúas. Hemos llevado un montón de grúas y camiones para retirar los más de 100.000 coches que hay, aunque nos tuvieron parados 4 días. O sea, teníamos preparados toda la maquinaria y hasta hace 2 días no nos dejaron entrar. Pero si hay algún valenciano, que sepa que estamos implicados con mucho compromiso de muchas organizaciones. De hecho, yo en unas horas voy para allá. Y que, bueno, todo mensaje de apoyo y cariño. Gracias. Yo voy a hablar un poco de lo que es la discriminación por edad en el ámbito laboral, que empieza a los mayores de 45 años, sobre lo que está ocurriendo en España con el paro. O sea, nosotros, desde la Fundación PIMEC, en el año 2008, cuando hubo la crisis tan fuerte económica, que miles de empresas cerraron porque no cobraban de las grandes, se quedaron sobreendeudadas, miles de personas se quedaron sobreendeudadas, se quedaron sin trabajo, perdieron la casa, pero seguían teniendo que pagar la hipoteca. Gracias al presidente de la Fundación PIMEC, que hoy está aquí, muchas gracias por estar hoy aquí, que es un poco el espejo donde nos miramos todos los que estamos liderando ahora organizaciones empresariales. Iniciamos un programa social, ¿no?, para ayudar a toda esta gente, porque si no estaban condenadas a la muerte civil, o a vivir de la economía sumergida, o a vivir de subvenciones que al final pagamos entre todos, ¿no? Entonces empezamos a ayudar a toda esta gente con una serie de programas. También iniciamos un programa de hace años con la Caixa, ¿no?, el programa en persona. Y claro, ahí nos dimos cuenta que la mayoría de gente que nos costaba integrar en las empresas eran a partir de los 45 años, ¿no? Entonces estuvimos viendo qué pasaba en otras partes del mundo, y vimos que en Estados Unidos había una ley, que es la ley de la segunda oportunidad, que era de 1898, que esa ley lo que hacía es te permitía perdonarte las deudas, por lo cual a una persona le permitía iniciar de nuevo una vida, o a un empresario le permitía montar una nueva empresa y crear empleo, ¿no?, que eso es mejor que tenerlo endeudado y la muerte civil para toda su vida. Entonces, empezamos a trabajar para que hubiera una ley de segunda oportunidad aquí en España. Se nos ocurrió hacer un cortometraje, que es el Corredor, que a día de hoy es el cortometraje más premiado de la historia del cine español, que ganamos el Goya, ganamos el mejor corto europeo, el Gaudí, fuimos finalistas en los Oscars, y ese cortometraje nos sirvió para hacer cientos de jornadas que hicimos y congresos mundiales para que hubiera una ley aquí en España, que nadie hablabas con los políticos de la ley de la segunda oportunidad y pensaba que le hablaba de fútbol, ¿no? Entonces, el cortometraje, que tuviera tanto éxito, pues nos sirvió, lo pasamos con el señor Josep González, fuimos a Bruselas, lo pasamos en el Congreso, lo pasamos en el Parlamento Europeo, y entonces explicábamos lo que era esa ley y que era necesaria que hubiera una ley en España. Conseguimos que esa ley en el 2015 viera la luz, conseguimos que hubiera una directiva europea en el año 2019, y gracias a eso más de 10 millones de empleos se han generado, según la Comisión Europea, ¿no? Pero ha sido un trabajo de muchos años. ¿Qué pasa hoy día con la discriminación por edad en el ámbito laboral? Tenemos en España de desempleados, ahora han salido los datos, ¿no?, que dicen
2.600.000 y pico, ¿no? Pero no es cierto, porque ahí faltan los que están haciendo cursillos de formación, que están en el paro, que habrá unos 300.000, no se cuentan, pero están en el paro. Los que son fijos discontinuos, que habrá unos 700.000, hombre, para mí una persona que trabaja un mes al año, pues es un parado, ¿no? Si solo puede trabajar un mes al año, eso no se cuentan tampoco. Entonces, si valoramos todo eso, el 60% de los parados en España son mayores de 45 años. Esa es la realidad. Y se empieza a tener problemas a partir de los 45, porque antes hablaba a partir de los 50, y nosotros fuimos los que dijimos, no, que es a partir de los 45, porque nosotros en una reunión, la primera reunión que tuvimos con la ministra de Trabajo, le dijimos, es que se están enfocando mal las políticas de empleo, porque solo se habla de empleo juvenil. Digo, pero empleo juvenil en España, menores de 25 hay 200.000. Digo, pero senior, hay, pues eso, más de 1,5 millones de personas que ven minoradas las posibilidades también de sus hijos al no encontrar trabajo y que luego a ver qué pensión van a tener, ¿no? Si a partir de los 45 o 50 pues tienen problemas para acceder a ese empleo. Y claro, y esto es una paradoja, porque si miramos el reto demográfico al que nos enfrentamos, pues a nivel mundial, a partir del 2018 ya hay más personas mayores de 65 en el mundo que menores de 5 años. O sea, en España, por ejemplo, mayores de 50 hay el doble que menores de 18 años. ¿Eso qué significa? Que el relevo generacional está en cuestión. Eso, si miramos que es una bendición, ¿no?, que la gente ahora viva más años, pero la natalidad que tenemos está muy por debajo de la media para hacer ese relevo generacional en España. Bueno, en Europa tiene una perspectiva negra porque hay un envejecimiento agigantado y no se están tomando medidas, ¿no? Porque normalmente siempre a nivel político se mide un poco todo, se mira con luces cortas, ¿no? No se mide con luces largas. Por lo cual, ¿qué pasa? Cada vez tenemos menos población activa, o sea, si miramos la tasa de dependencia, cada vez tenemos menos población activa que tiene que mantener a más población pasiva. De hecho, en España, por ejemplo, el dinero que se dedica a la política de empleo, el 87% se dedica a políticas pasivas. Y el otro porcentaje que queda, que es mínimo, es lo que se dedica a las políticas activas. Entonces, claro, nosotros que decimos, hombre, la mejor política social es que la gente tenga empleo, no que le des una subvención cuando pierde el paro de 400 o 500 euros, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. ¿Qué pasa? De ese 60% de personas de mayores de 45 años que están en el paro, la mayoría son mujeres. Muchos son familias monomarentales, que además la mujer sufre doble discriminación, por edad y por género. O sea, cuando una mujer pone en las plataformas de empleo la edad y el género, automáticamente ya no llega ni a la primera entrevista. Eso, como comentabas tú antes el tema de la Constitución, eso es anticonstitucional, pero está pasando. Nosotros hicimos una queja al Defensor del Pueblo aquí en España, otra queja en Europa al Defensor del Pueblo, y bueno, no han hecho nada. Dijimos que las plataformas de empleo, en cuanto pones la edad y pones que es mujer, es que ya no llega ni a la primera entrevista, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que incluir diferentes temas como el currículum ciego, por una serie de propuestas que vamos presentando, pero que de momento no nos han hecho mucho caso. Solo hemos conseguido que aumenten la edad no rebajen la edad para recibir más subvenciones y que se aumente un 18% el dinero que reciben, ¿no? Pero eso al final, eso es miseria. Lo que se debe trabajar más en políticas activas. ¿Qué hizo la ministra de Trabajo cuando le dijimos toda la problemática esta? Bueno, sacó un vídeo allí en el Congreso y bueno, de hecho copió todo lo que yo le había escrito, lo dijo ella en un vídeo, pero eso es lo que se quedó todo. De momento en un vídeo que habla de la situación que está pasando, pero medidas que se han tomado, pues muy pocas. Y yo le dije, mira, digo, ministra, digo, tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Desde 1960 hay una ley que va en contra de la discriminación por edad. Esa ley provocó que hay una comisión en cada estado que protege ya a los trabajadores a partir de los 40 años.
ya no de los 45 o 50, a partir de los 40 años ya los protege contra la discriminación por edad. Le dijimos, sería bueno que se montara una comisión con expertos, y trajimos también expertos de otros países que ya están trabajando en eso, y que desde esa comisión se tomaran medidas. Estamos esperando, así llevamos mucho tiempo. Hemos presentado propuestas a todos los partidos políticos, a todos los diputados, a todos los senadores, a eurodiputados. Al final hay un tema que en un informe que se hizo en Estados Unidos decía muy claro que el poner barreras a la contratación del talento senior pues provoca una bajada del 5% del PIB, por lo cual no afecta solo al que lo sufre, el que le pongan barreras, sino que afecta a toda la sociedad, al estado de bienestar. O sea, en Estados Unidos calculaban que poner esas barreras le suponía un 5% del PIB anual, por lo cual, fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo, como siempre digo, ¿no? Digo, es que aparte de todo esto, es que cometemos un terrible error, ¿no? Como sociedad, marginando el capital más importante del ser humano, que es el conocimiento y la experiencia. Cuando está demostrado que en las empresas, cuando se unen personas de diferentes edades, la empresa va mucho mejor. Y bueno, en eso estamos, intentando sensibilizar al mundo empresarial desde la Fundación PYME, que estamos haciendo encuestas e intentando que se vaya contratando por el programa que iniciamos en el 2008. Lo seguimos haciendo, ¿no? Y cada año ayudamos a unas 400 personas, ¿no? Pues tampoco somos una fundación muy grande, pero unas 400 personas para intentar que monten una empresa o que consigan trabajo y bueno, la labor está de sensibilización y de seguir trabajando para decir, oye, es que es lo que he comentado, ¿no? Que es un error que toda esta gente que debería estar trabajando y que aporta muchísimo a la sociedad, pues por la edad se sufre esta discriminación. Y yo creo ahí pararía y ya, bueno, mejor la gente haga preguntas y donde está. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Voy a hacer yo 3 preguntas. La primera va a ser también, voy a hacer en orden, ya que estamos puestos en el orden. ¿Cómo crees, Raquel, que cambiará la percepción del envejecimiento en los próximos años, dado el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional? Pues la verdad que creo que nos va a costar mucho poder superar esa dinámica en la cual asociamos un determinado valor a las personas según su edad cronológica. Creo que todavía vivimos en una triple fantasía que dificulta ese proceso de poder organizarnos de otra manera que no sea una edad cronológica, ¿no? Todavía tenemos unas generaciones, o todavía tenemos un concepto de generación que espera o que asocia a las personas con un determinado rol, expectado o esperado. Para los hombres, fundamentalmente, es un modelo en el cual se espera que tenga un trabajo asalariado. Las personas que están en desempleo a una determinada edad, pues más de 45 años, es como que no cumplen con el rol que se espera dentro de su secuencia de vida, están expulsadas del trabajo. En las mujeres, fundamentalmente, ha sido siempre el matrimonio y el tener hijos, lo que rompe lo que se espera de ellas en determinadas edades, y vivimos en esa fantasía adultocéntrica, en donde lo más relevante es lo que haces en ese momento de ser adulto en tu vida activa, y todo lo que está organizado socialmente gira en torno a esa actividad laboral y social. Y este modelo pues ya ha quebrado con las transformaciones familiares, con los diferentes valores que tienen las nuevas generaciones, y va a ser necesario superarlo. Vivimos también en una fantasía de la individualidad, creemos que podemos valernos por nosotros mismos y que somos inmortales a lo largo de toda nuestra vida, y no nos damos cuenta de que las generaciones más jóvenes van a carecer de unos vínculos sociales que hasta ahora son los que nos han apoyado para sobrevivir. La salud, como bien dice mi compañero, tiene un aspecto social, y los vínculos sociales son uno de los elementos más fuertes en los que también está
está intentando actuar los programas políticos, como es el caso de la soledad no deseada, que genera asimismo muchas consecuencias negativas sobre la salud biológica de las personas, ¿no? Es una fantasía de la individualidad que vamos a tener que romper y pensar que tenemos que fomentar nuevos vínculos, porque ahora mismo están llegando a ser viejos y viejas las personas que nacieron después de la guerra civil, que son generaciones muy vacías en número poblacional, pero cuando lleguen a ser viejos y viejas en esas edades en las que se necesitan cuidados, todas esas generaciones que nacieron durante el baby boom, ahí es donde vamos a tener el gran problema, porque sus hijos ya no van a poder ya no van a tener el mismo número de hijos ni las mismas redes sociales de apoyo. Y las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, también viven en una fantasía digital, en donde realmente lo virtual, el enfrascarse en una presencia no física, reporta mucha satisfacción. Y vamos a tener que romper también y utilizar la tecnología en otros derroteros, ¿no? Para crear otro entramado de vínculos que nos sea posible reconectarnos entre las generaciones. Pinta regular un momento, pero bueno. Pedro, ¿cómo crees o cómo se podría gestionar desde el ámbito sanitario, fundamentalmente, que es el que tú conoces, contribuir a una visión más inclusiva y respetuosa hacia las personas mayores? Que tampoco se hará, dice él, a partir de los 45. Vamos a tirar un poquito más largo, sí, si puede ser. ¿Cómo se podía hacer? Bueno, desde el ámbito sanitario, yo creo que lo que nos falta a todos los... bueno, hay profesionales sanitarios que lo hacen de maravilla, pero nos falta en general formación. Una de las cosas que llama la atención poderosamente es que lo que ya he mencionado, que nos siguen enseñando a los médicos la medicina de los años 50 del siglo pasado. Las universidades están, bueno, pues cada uno su órgano, tal, y los pacientes así ya no existen. No nos enseñan esta complejidad. Entonces, desde el punto de vista sanitario, cambiar esta forma de enseñar la medicina ya sería algo muy importante, pero sería también muy importante convencer a los profesionales médicos y a todos los profesionales que están un poco alrededor la importancia de trabajar en equipo para abordar toda esta complejidad. Ahora mismo aquí en Cataluña se están haciendo algunos intentos de mejorar la coordinación entre lo social y lo sanitario con la nueva Agencia Integrada Sanitaria y Social que se está desplegando. El problema que topamos un poco es el mismo de siempre, ¿no? Que son la falta de medios, ¿no? Nos podemos coordinar mejor, pero si sobre todo de la parte social no hay recursos, pues es bastante complicado, ¿no? Recursos, me refiero a atención domiciliaria, a centros de día, a muchas cosas, sobre todo para intentar evitar la institucionalización, ¿no? Y luego las instituciones deberían también de cambiar y evolucionar hacia sistemas más sencillos, o sea, más cercanos a una vida normal. Y también aquí se lo voy a decir políticamente muy incorrecto. Ahora mismo la mayoría de las residencias se parecen más al cuartel donde yo hice la instrucción cuando hice el servicio militar, porque soy así de viejo ya que hice el servicio militar, que a unidades de convivencia en las que se pueda tener una vida más cercana a la normalidad. Y eso no es porque la gente sea cruel ni los profesionales sean crueles, ¿eh? Es porque hay muy pocos medios, hay que atender a 100 personas, hay que acostar a 100 personas y hay que empezar por una y acabar por otra. Y otro de los temas muy importantes es visibilizar a estas personas, siempre mujeres de bajos ingresos que están cuidando a nuestros ancianos con sueldos muy bajos, con muy baja... no me sale la palabra, con muy baja reputación social, es decir, no les damos importancia y realmente están haciendo una labor importantísima, ¿no? Entonces, todo esto son aspectos en los que, por desgracia, no puedo ser muy optimista, pero ya les he contado mi trayectoria y bueno, llevamos 30 años, van sucediendo las cosas y los cambios que vemos, alguno hay, pero van muy por detrás de la realidad. Entonces, yo creo que y es uno de los motivos de estar aquí, de estar agradecido, que el poder explicar todo esto creo que puede ayudar a que la sociedad se conciencie más y pidamos lo que se necesita.
Bueno, seguimos sin alegrarnos mucho. Déjame un segundo, acabo con él y te pregunto, y te doy a ti paso. Acabamos contigo también, a ver si nos das un poquito de esperanza, De ánimo. que sea de ánimo. Bueno, ya has dicho que a partir de los 45, ya eso mucho ánimo no es lo de considerarnos mayores. Vamos a poner 50, aunque solo sea 5 años. ¿Qué ha de hacer alguien que se encuentra, ya has dicho que las administraciones públicas no están contestando o haciendo caso a las indicaciones que les dais, ni están poniendo planes laborales que incluyan, como vosotros consideráis, a la gente mayor? Es evidente que la gente mayor es la que está mayor de 45, la que está teniendo más dificultades laborales. ¿Qué tiene que hacer mañana una señora o un señor de 45 años que tiene una profesión no cualificada para reincorporarse porque las cualificadas debe ser más sencillo, entiendo, volverse a colocar, pero para reincorporarse al terreno laboral? Primero rezar, ¿no? Bueno, ya empezamos No, mal, ¿eh? las profesiones no cualificadas, mira, ahora de hecho, hemos firmado un acuerdo con la Comunidad de Madrid para las personas que no están cualificadas, para darle una certificación de todos los temas de cualificaciones profesionales, ¿no? Que esperamos que eso se haga por toda España. A ver, nosotros ponemos a nuestra disposición, ¿no?, todos nuestros servicios, ¿no?, gratuitos, ¿no?, tanto desde la Fundación PIMEC como desde Compymes, para asesorar a todas estas personas, ¿no? Al final, nosotros lo que podemos hacer es, como digo yo siempre, picar piedra. O sea, intentar que haya cambios legislativos, hacer campañas de sensibilización y bueno, se habla de edadismo porque al final el que una persona no tenga empleo, eso afecta a la salud también, ¿no? No solo a la salud mental, sino también genera enfermedades. El hecho de que no haya protocolos cuando uno se jubila en las empresas, de enseñar, de pasar de una actividad alta a veces casi nula, esos protocolos que no existen, pues eso también genera en mucha gente enfermedades que enfermen, ¿no? Y luego, claro, tenemos un problema como sociedad, porque tenemos el año pasado casi 40.000 condenas por violencia machista. Tenemos un problema donde tenemos que trabajar más en tema de edadismo, que es en la educación. El otro día salió un informe, a los 8 años los niños están consumiendo porno, a los 8 años, en los colegios. Han aumentado la violencia manada, violaciones, a los 8 años, consumen porno. Ese porno, el 90% cosifica a la mujer, es violencia contra la mujer. Claro, tenemos un problema como sociedad, empecemos por la educación. O sea, nosotros como organizaciones empresariales sí que podemos poner nuestro granito de arena, intentar que haya cambios legislativos, intentar sensibilizar a las empresas, que es fundamental que el talento senior, ¿no?, se integre, ¿no?, porque además les va a ir mejor con tener más conocimiento, más experiencia. Los jóvenes tienen sus valores, pero el talento senior tiene otros que son de vital importancia. Pero bueno, pensemos que todo esto, centrémonos en el futuro, en cómo educamos a nuestros hijos, cómo a través de la infancia hacemos cambios. Se necesitan brutales, ¿eh? Esta es una realidad. Bueno, ya veis que no acabó la cosa como si fuera la alegría de la huerta. Vamos a ver si levantamos un poquito los ánimos. ¿Usted tenía una pregunta? Sí. Ui, això sí que no sé. Només parli i ja està. Bueno, era pel doctor sobre la geriatria. Bueno, tinc diverses preguntes, no sé si les puc fer alhora o... Vostè tiri milles. Sí, vale. La jefa. Vale, gràcies. Miri, jo a l'última part de la seva exposició que ha fet, doncs m'ha interessat molt quan ha dit les asociacions internacionals que hi ha, bueno, lo digo en castellano, que hay asociaciones internacionales que exponen todas estas deficiencias. ¿Cómo podríamos, la gente que estamos interesados, pues entrar en esta divulgación que hacen estas asociaciones, enterarnos, no sé si me explico, cómo nos podemos documentar de todo el material que tienen estas asociaciones españolas y bueno, ha dicho internacionales? Sí, bueno, yo estaría encantado de pasarle ¿Sí? el material, si quiere. La OMS, por ejemplo, tiene unos documentos muy bien hechos que abordan mucho esta problemática, ¿eh? Y yo, si usted quiere, pues tengo algún documento también del Comité de Ética de donde trabajaba antes sobre el tema del edadismo
concretamente del tema del COVID. No es porque sea este documento, sino porque este documento hay muchísimas referencias de todo esto que le decía. Si usted quiere que se lo haga llegar o... Ah, sí, sí. ¿Y cómo lo hago? Problema. Luego, cuando termine usted. Sí, si usted me da un correo electrónico, Vale. yo se lo paso encantado. Sí, pero esto, aparte de que yo me pueda interesar, para que otra gente también lo sepa, y entonces les induces a un interés, si ves que está a l'abast, vull dir que... Bueno, a l'abast. Bueno, yo lo entiendo en catalán perfectamente. Puede hablar catalán. No, pero lo digo no hay porque problema. hay personas que a lo mejor no entienden. Ahí, desde el punto de vista médico, hay una sociedad española de geriatría y gerontología muy antigua y muy activa. Si usted puede dirigirse ahí ya puede tirar del hilo porque hay muchísima documentación. Sociedad Española de Sociedad Geriatría. Española de Geriatría y Gerontología. SEGG. Si usted ya, solo con eso ya va tirando. De todas maneras, si quiere, yo después Sí, le doy lo que sí, necesite. a mí me interesa mucho porque ya soy vieja además, pero siempre he hecho voluntariado cuando trabajaba, que era más joven, hacía voluntariado, me interesa la gente mayor. Tengo paciencia para los mayores y para los demás no tengo ninguna. Mire, hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen, creo que es de un autor, es de un escritor, que dice, la vejez es la mejor de las alternativas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque si no te mueres, ¿no? Es igual. Bueno, y otra cosa ahora quería saber, en la seguridad social, yo no tengo entendido que hay en geriatras, ¿no? Porque siempre te remiten al médico de cabecera, y yo siempre al médico de cabecera, que no me hace ni caso. Pero bueno, usted también ha hablado de que hay compañeros, hay médicos, de que, están dentro de esta tónica, ¿no? Que como ya eres viejo, pues vale. Yo pienso que quizá también hay personas así, o sea, médicos, pero yo creo que viene más de arriba. Son como guías o que les dicen, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad o quien pone el dinero para sanidad, es donde vienen las directivas estas y que los médicos cumplen devotamente. No crea. Mire, yo es que ya no quería llorar más de la cuenta, porque la historia de la geriatría es como para llorar bastante, ¿no? Sí. Y aquí en Cataluña tenemos una situación bastante privilegiada, a pesar de todo, ¿eh? Ah, sí, pero sí, hay por el geriatras programa que hubo aquí. Vida a los Años, se llamaba Vida al Sans, que Sí. esto generó pues los sociosanitarios, y hay una cobertura bastante buena de la población de tema geriátrico, sociosanitario, atención intermedia. Pero la historia de la geriatría en España, pues es, en el año 73 se creó el primer servicio y luego, se han ido extendiendo, pero dista mucho de estar toda la población cubierta, a pesar de que la inmensa mayoría, el otro día en mi hospital, la jefa de enfermería dijo, espera un momento, llamó a admisión y dice, dime ahora mismo en el hospital cuántos han ingresado mayores de 75 años. El 60 y algo % eran. Entonces, a pesar de esto, en España hay muy pocos geriatras. Pero en la seguridad social, en los CAPs, ¿hay algún geriatra? Los CAPs no hay geriatras. Lo que le pueden a ustedes remitir a lo que antes se llamaba sociosanitario, que ahora son centros de atención intermedia o hospitales de atención intermedia, y ahí estamos los geriatras, ¿eh? Pero aún así faltan muchos, ¿eh? Faltan muchos. Y si usted o una persona de su edad pues tiene una fractura de cadera o algo, pues la mandarán a un sociosanitario a hacer la rehabilitación. Y eso, fíjese usted que no pasará en muchos sitios de España, porque está la cosa muy mal. Pero, por ejemplo, en las entidades médicas no hay geriatras, y antes habían geriatras. Yo no sé si es obligatorio que hayan especialistas. Hay pediatras para los niños que están más No, obligatorio no es, no. Y para los ancianos, para la gente mayor, no. Yo veo que está muy constreñido, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? No, pero es que no se trata de estar en una tertulia, no se trata de una... Ai, no sé què em dieu, és igual, ja m'ho direu després. Digo, pero... bueno, no se trata de que quede entre nosotros una tertulia de buenas intenciones, una declaración de buenas intenciones, no sé, hacer alguna cosa. Bueno, yo antes era muy política, pero ahora ya...
Yo no soy nada, porque como tampoco me veo apoyada por nadie. Bueno, luego, pues, si quiere usted, doctor, Sí, hablamos. no hay problema, no hay Sí. problema. Tenemos- No me lo pierdo esto. Mira, allá atrás. Levanta la mano. ¿Le han levantado la mano Allí. antes? No, ¿Primero? no, estaba antes ¿Antes la allí? señora esa, sí. Esa señora, sí. Hola. Hola. Bueno, como decíais, cada vez somos más la gente que vamos envejeciendo y cada vez somos más longevos, pero el tema es con qué calidad llegamos a esa longevidad. Evidentemente nos cuidamos más, estamos mejor, llegamos mejor a la edad de jubilación. La renta es mucho mejor que hace muchos años y eso nos convierte en una potencia como ciudadanos que yo creo que hemos de rescatar para presionar por las políticas públicas, tanto sociales como sanitarias. Creo que tener una población envejecida significa tener mucha población con derecho a voto que puede reivindicar sus derechos a envejecer dignamente y en unas condiciones adecuadas. Y eso es una presión política que cada vez será más fuerte. Las pirámides de población y las proyecciones de población son públicas desde hace muchos años. El INE, el IDESCAT, las universidades, las diferentes encuestas de condiciones de vida, eso se conoce desde hace muchos años. Entonces, habría que preguntarse cómo como ciudadanos hemos dejado que los políticos no abarquen las políticas de envejecimiento y lo que eso supone a nivel de crisis, tanto económica como asistencial en estos momentos, y lo que va a suponer. Entonces, a los presentes, yo creo que yo lo miraría como un punto de lucha. O sea, ¿cómo vamos a enfrentarnos como ciudadanos a lo que viene? ¿Qué presiones vamos a hacer a los políticos para conseguir esa asistencia que nos merecemos porque hemos cotizado y nos hemos ganado? Entonces, bueno, vamos a tener que emigrar para envejecer. Nos vamos a tener que ir a países tercermundistas para que con nuestra jubilación podamos pagar a personas en origen mucho más económicas que aquí. Vamos a mantener una economía sumergida de cuidadoras mal pagadas y sin papeles. ¿Qué opciones vamos a tener? ¿Qué opciones vamos a tomar? Esa es la pregunta. Yo a los estudiosos os preguntaría por qué no se han hecho políticas sobre el envejecimiento, por qué no se han recogido los estudios que llevan años haciéndose con proyecciones de la población de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años, donde esto ya estaba recogido. ¿Vale? Bueno, me ha encantado esta reflexión. La verdad que recoge muy bien el pensamiento generalizado que tenemos y un amplio conocimiento del tema y una conciencia muy profunda de lo que está sucediendo en la actualidad. Y es que realmente las políticas de envejecimiento, si las entendemos como lo que necesitamos como asistencia, como salud o como bienestar, siempre han estado degradadas en nuestro país. En gran parte porque la familia siempre ha sido la cara B de nuestro estado de bienestar y en donde se han delegado la mayor parte de las funciones que debería de tener. Eso iba a decir. Es el eufemismo que utilizamos para decir que han sido siempre las mujeres las que han realizado este trabajo. Entonces, claro, cuando partimos de un estado de bienestar que se genera en los años 50 o 60, en donde había un modelo familiar configurado precisamente con una división sexual del trabajo, en donde las mujeres ejerciesen de figura de ama de casa y cuidadora, y ahora tenemos otro modelo de sociedad totalmente distinto, pero sin cambios en las políticas sociales, pues va a haber un reto que vamos a tener que cubrir y que no puede ser cubierto sin presupuesto, que es lo que falta en todas las políticas que se hacen de cuidados de larga duración. Sucedió con el proyecto, con la ley de dependencia y sucederá con los próximos modelos de desinstitucionalización que se están creando ahora si no tienen el presupuesto necesario. Y ha sido siempre una política que ha tendido a ser residual y en gran parte
también porque siempre ha sido una tarea que se ha delegado a las mujeres y se veía como algo natural e innato dentro de los hogares y de las familias de que tuviese que restituirse esa fragilidad en determinados momentos de la vida y sobre todo durante la vejez. Pero sabemos que en el futuro eso no va a poder mantenerse, en gran parte por las transformaciones familiares y por la ruptura de vínculos sociales que van a suceder entre las distintas generaciones. Entonces, la pregunta es exactamente ¿por qué o qué vamos a hacer? ¿Por qué no se ha hecho nada? Es un poco lo que he comentado y en gran parte para mí está asociado al hecho de que se ha vinculado siempre como una tarea femenina poco valorada y que ni siquiera se considera como un trabajo. No hay más que ver que el sector de trabajo de cuidados es el que tiene las condiciones de las más precarias de todo el trabajo asalariado junto con el sector turístico, por ejemplo, las trabajadoras de cuidados en residencias, en los servicios de ayuda a domicilio y el empleo de hogar siempre han sido los trabajos menos valorizados porque precisamente no se veían como un trabajo en sí, era algo que tenían que reflejar las propias mujeres. Por lo tanto, tiene una difícil conversión política. ¿Qué hacer en el futuro? Pues eso es lo que nos tenemos que replantear. Primero, entender que todos estos cuidados forman parte de una interdependencia de la vida, que no solamente los va a poder restituir una entidad pública o una entidad privada. Nosotros como sociedad tenemos que tender también a pensar en una cultura del cuidado y en una ética de resolución del mismo. Y demandar como colectivo, romper ese silencio que tienen también las personas que trabajan en este sector, como las propias familias cuidadoras no remuneradas, que es necesario darle una voz política que sea capaz de agruparse como un colectivo con fuerza y con potencia, como bien decías, también como con fuerza de voto, ¿no? en el futuro. Pero es necesario hacerlo con rapidez también, porque el proceso continúa y hasta ahora lo estamos solventando atrayendo a población migrante, mujeres fundamentalmente de América Latina, para realizar esta tarea. Pero el trabajo doméstico genera muchas otras desigualdades que no nos ocupan, pero que en esta sesión, pero que es en donde se ha delegado hacia un modelo en un mercado precario. Sí, al hilo de lo que ha hablado el señor Torres, vicepresidente de la Fundación PIMEC, bueno, yo soy de la Fundación PIMEC también, y en las encuestas que vamos haciendo de por qué las empresas no contratan gente mayor de 45 años, porque esta es una realidad. Es decir, las empresas todas necesitan talento, esto está comprobadísimo, el 100% de las empresas, pero cuando les preguntas por qué no cogen talent senior, gente de más de 45 años, no hay una respuesta clara, pero lo cierto es que con estudios que también hemos hecho en la Fundación, una persona de más de 45 años necesita enviar el triple de cartas de buscar empleo que si es una persona joven. Hemos detectado algunas razones digitales, de habilidad digital en comparación a gente joven, razones a lo mejor de temor de que el sueldo tendrá que ser mayor, pero les quería preguntar a ustedes si ven también razones, que aquí no lo pregunto porque lo desconozco, si ven razones médicas o si ven razones de decir, no, es que una persona de más de 45 años tendrá problemas de salud. Yo entiendo que no, pero les hago la pregunta. No sé a quién dirigirla. Rotundamente no. Médicos no hay ningún motivo, seguro. Bueno, no hay ningún motivo objetivo, luego lo que piense el empleador ya... Yo veo motivos más sociales, sí, ¿no? La verdad, asociados, ¿no?, a ese rechazo a la población más mayor, porque se consideran, yo creo que menos adaptables y flexibles a lo que la empresa va a solicitar en cada momento. Son personas a las que se espera una estabilidad y, en cierta medida, cuando sales de ese modelo secuencial de educación, trabajo en una determinada etapa de la vida, cuando pierdes eso que te da una identidad, el resto no te reconoce, te margina, porque... En eso consiste, ¿no?, en excluirte en la edad que tú tienes del rol que se espera de ti, que es que hubieses tenido éxito en tu trabajo y estuvieses muy bien integrado y ya incluso ascendido, ¿no? Con todo esto diré que en las universidades 45 años se considera un investigador junior.
Por si. Eso sí que anima, ¿eh? Eso anima. Por si eso anima. ¿A qué edad has dicho? 45. No, eso sí que anima. Para que veamos cómo funcionan las Por fin jerarquías. un dato positivo. Sí, efectivamente. Quizá ese edadismo también. Hola. Hola. Yo quería compartir un poco mi reflexión, que además viene relacionada con lo que ha dicho este señor ahora mismo. No, ¿No? ¿Me oís ahora? ¿Sí? Yo quería un poco compartir mi reflexión y mi experiencia personal, y viene un poco relacionado con lo que ha dicho este señor ahora. Sí que es verdad que a cierta edad estamos desprotegidos a nivel laboral a partir de los 40, porque lo que nos ha pasado a muchos también es que hace 20 años o 15, o 25 venimos de familias que no se podían permitir pagarnos una carrera universitaria cuando veníamos de 4 o 5 hermanos y lo que fuera. Entonces, claro, yo me he encontrado que a mí me han tirado para atrás en muchos trabajos porque no puedo demostrar que tengo una carrera universitaria y 2 másters. Yo me alegro mucho por la generación que soy ahora, que han tenido la oportunidad y muy bien por ellos, porque es un sacrificio muy grande, 4 o 5 años y el máster. Pero sí que es cierto que hay un grupo que estamos un poco más desprotegidos y no se te ocurra perder el trabajo que tengas porque a lo mejor no vuelves a encontrar otro, porque no puedes acreditar. Sí que es cierto que tenemos experiencia, pero hemos padecido mucho lo que es titulitis. Y a mí esto personalmente me ha afectado. Claro, hay mucha gente que me dice, hombre, pues aprovecha ahora y te sacas la carrera ahora. Hombre, ¿y cómo pago el alquiler? Que esto es otro drama que tenemos en Barcelona. No puedo abarcarlo todo. Entonces, es mi reflexión personal, que esto ocurre también. Gracias. ¿Hay otra pregunta por ahí atrás? Hola, buenas tardes. Yo con todo lo que he oído, de alguna manera he tenido un cruce de cables, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI, me están hablando que en las universidades se enseña medicina como en los años 50, se me está diciendo que la red familiar es importante. Yo cuando tenía 20 años luché para tener un trabajo, para ser independiente, para etcétera. Y entonces yo vi como mi madre cuidaba a mi abuela, yo he cuidado a mi madre y me niego a que mi hija me cuide a mí. Yo he generado unos derechos y creo que los he de utilizar. Y si no los utilizo, me tengo que rebelar, igual que hice a los 20 años, que me puse la minifalda de la marihuana. Entonces, o sea, hay cosas que yo creo que las hemos ganado con nuestro sudor y con nuestro esfuerzo y que ahora las tenemos es que nos las hemos ganado. O sea, que no es que nos las den y entonces, de alguna manera, recurrir a la red familiar creo que es un flaco favor que nos estamos haciendo, porque sí que es importante, pero con la red familiar, yo con mi hija quiero irme a tomar un vermú, porque aparte de todo se ha ido a trabajar a Nueva York. Entonces me es complicado, pero no soy yo sola, hay muchos hijos de 35, 40 años que están viviendo fuera, nosotras tenemos 70 y tantos y bueno, estamos aquí, pues que la red familiar está a no sé cuántas horas de vuelo. Entonces es un poco que esto de que tenemos que volver a tener red familiar, no, es que no tenemos red familiar, es imposible, o sea, no tenemos, hemos generado derechos, pero no tenemos red familiar. Y no es ninguna catástrofe, ni ninguna tragedia. O sea, no la tenemos por situación de vida y porque yo no la quiero. No quiero que me cuide mi hija, como yo tuve que hacerlo con mi madre. No quiero. O sea, no es una cuestión de que mi hija no me quiera cuidar y tal. No quiero que me cuide mi hija. O sea, punto. Y ya está. O sea, la situación es esta. O sea, que... Y entonces esto de los médicos de la medicina, esto ya me sobrepasa. O sea, por eso les decía lo del cruce de cables. Bueno, yo en mi intervención tampoco pretendía decir que volviésemos a la familia, ni tengo esa visión romanticista sobre ese tema, sino más bien todo lo contrario, que estamos en una situación en la que se ha utilizado a la familia como le ha pasado en su generación y a su madre, ¿no? Como bien cuenta, utilizando a la familia como el vehículo a partir del cual se solventan los cuidados. Y eso ha sido
el motivo por el escaso reconocimiento que ha tenido políticamente crear unas políticas públicas que fuesen capaces de superar ese proceso familista, de desfamiliarizar los cuidados, ¿no? Que es la situación que ahora va a vivir usted cuando, si los necesita en algún momento, o a lo mejor no, porque hay muchas personas que son independientes a lo largo de toda su trayectoria vital, ¿no? No todo el mundo, cuando avanza en edad, tiene que necesitar unos cuidados tan específicos y tan fuertes, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, no creo que la red familiar sea la solución a nada, pero sí es cierto que los vínculos sociales con los cuales nos relacionamos son importantes para mantener una vida saludable y una trayectoria vital que nos permita ser al mismo tiempo autónomos. Y a veces vivimos en esa fantasía de que de una individualidad en donde individuales podemos hacer todas las cosas, y no siempre va a ser así. Para mí, ¿no? Pero no he tenido nunca esa consideración de volver a una red familiar que nos cuide, más bien todo lo contrario. Las políticas públicas sí que utilizan esa red familiar para crearse, porque son residuales, son marginales, atienden a población con escasos recursos, en la mayor parte de los casos. Las poblaciones con jubilaciones de en torno a 1.000 o 1.500 euros ya quedan con un copago tan elevado en los recursos de cuidados que muchas veces ya se caen del propio sistema y ya no entran a ningún recurso, a ningún programa social. Entonces, cuando esto sucede y no nos hemos muerto todos en la vejez, es porque había un apoyo constante generacional en nuestro entorno que nos mantenía vivos y que nos mantiene, porque incluso las personas que están en la residencia, supongo yo, que tienen una malla de seguridad que es la que los mantiene ahí en ese proceso. Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos, que eso no puede seguir así. En parte porque no va a haber esos vínculos en el futuro, pero porque no es deseable, porque no queremos que lo sea, ¿no? Evidentemente, sino que tendremos que proteger aquello que hemos hecho y que han hecho, en mi caso, generaciones anteriores, pero que yo también estoy haciendo ahora, en este momento. Y generar tensiones generacionales de lo que consumen las personas más mayores con sus pensiones o lo que consumen los más jóvenes en su educación es una tensión intergeneracional, un conflicto que merma nuestra propia solidaridad. Y en España, hasta ahora, el mercado de trabajo se ha basado en la solidaridad intergeneracional, en que cuando trabajábamos, cotizábamos para cuando fuésemos mayores, y cuando cobrásemos nuestra pensión, los más jóvenes iban a seguir cotizando y iban a mantener una serie de solidaridad intergeneracional de cara al futuro. Y eso va a estar en entredicho también. En entredicho en el futuro, porque no va a haber población que esté manteniendo ese reemplazo generacional de cotizaciones. Y eso es lo que también tenemos que repensar y marcar un desafío. No soy una experta en pensiones para saber cuál es la solución, pero quizá el modelo de financiación vaya a tener que ir por otros derroteros. Es verdad, Bueno, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mantener el turismo. Sí. Mire, yo por lo que me toca decirle, a veces soy muy enfático cuando quiero dar mensajes, pero sí que quiero romper una lanza por miles de compañeros sanitarios que se están dejando literalmente la vida en atender a otras personas. Pero dentro de eso, el poco desarrollo que ha tenido la geriatría en España, a pesar de pioneros y de gente que ha luchado mucho, pues nos lleva a esta situación que la estoy describiendo con pena auténtica, porque yo llevo toda mi vida profesional intentando mejorar esto, ¿no? Esta situación. Entonces, pero realmente es una realidad con la que hay que contar y que la población la ha de conocer, ¿no? La sanidad española pues tiene bastantes déficits en temas de geriatría, de desconocimiento. Es una realidad, es triste, pero es así. José María, acabamos contigo. Me gustaría comentar, porque hablamos de cosas negativas, ¿no? Me parece que viviéramos en el pasado mejor, ¿no? Yo soy de un pueblo de la provincia de Barcelona que se llama Suria, donde está la mina de Potasa. Mi padre trabajaba en la mina, era electricista, luego repartía el hielo porque no existían neveras y luego repartía el butano. O sea, tenía 3 trabajos para poder llevar dinero a la familia. Mi madre trabajaba en una empresa textil. Mi padre empezó a los 8 años a trabajar, venían de Andalucía. Mi madre a los 15, aquí en Cataluña. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo a los 14 años, cada verano, trabajaba. Yo me acuerdo cuando era pequeño, vivía en un barrio que se llama Sallipota, allí, en Suria, que ya no existe. Bueno, tiraron todas las casas porque tenían aluminosis.
pero bueno, eran las casas que se hicieron en su momento del sindicato para que la gente pudiera acceder a una vivienda con un alquiler, ¿no? Muy barato. Yo recuerdo, teníamos que ir 4 kilómetros para buscar agua, no teníamos agua en casa. Cuando íbamos a la carnicería, no existían, ¿no? Tenías que comprar un pollo vivo. Yo me acuerdo que mi madre pedía un pollo o un conejo vivo y hacerlo en casa. Por lo cual, teníamos mejor sanidad hace 50 años que ahora. ¿Hay algo que fuera mejor antes que ahora? Claro, yo entiendo, la señora que ha hablado antes, del tema de los derechos. Sí, tenemos que trabajar por mantener los derechos, pero también tenemos que trabajar porque haya obligaciones, ¿no? Porque ahora a los chavales jóvenes quieren todo muy rápido. Antes no existía el móvil, no existían los móviles y trabajábamos igual, nos comunicábamos igual. Ahora todo se quiere rápido, corriendo, y si no, el otro día yo estaba en una reunión en una universidad aquí en Barcelona, en La Salle, y me comentaba el director, ¿no? Dice que la generación que hay de jóvenes pues se está creando una frustración porque no tienen resiliencia y son incapaces, en cuanto hay obstáculos, pues saber esa frustración, saber vencerla, ¿no? Claro, la generación que venimos, la mayoría de los que estamos aquí, venimos de una generación, oye, que todo nos ha costado mucho. Hemos venido de trabajar mucho, de saber que de la cultura del esfuerzo, que ahora en muchos casos no existe. Esa es una realidad. Por eso incidía yo que tenemos un problema muy grave, porque yo voy alguna vez a dar una charla a alguna escuela, incluso en la universidad, y aquello parece la selva, ¿no? Yo me acuerdo cuando eras pequeño que la educación que tenías, el respeto que tenías con los profesores, eso se ha perdido, que ahora les pegan. Y dile algo, el profesor le diga algo al niño, pues el niño va al padre, encima viene el padre, y según qué caso le pega también al profesor. O sea, yo creo que un tema es, en la escala de valores que debemos enseñar a la infancia, tenemos que empezar por ahí para generar cambios. A nivel político, lo que comentaba antes usted, que ha hablado, nosotros estamos llevando propuestas a todos los partidos políticos en todo momento, sobre todos los temas, todo lo que es necesario para mejorar la vida de los ciudadanos, pero los cambios no son fáciles. La política, el ciudadano está en el último lugar. Primero el partido, luego la guerra con el otro partido, y el ciudadano se piensa a lo último, ¿no? Lo hemos vivido aquí. O sea, ni durante la pandemia los partidos políticos se han puesto de acuerdo. El que estaba en la oposición votando en contra de todo. Subir las pensiones en contra. Subir el salario mínimo en contra. Estamos a 10 años de un cambio de paradigma. Claro, la gran patronal, ¿qué decía la COE? Que se cae la economía si subes 15 años, si subes 15 euros al que cobra sueldo mínimo. Vergonzoso. Vergonzoso. Subvencionan el billete de avión para ir a Roma con 50 euros. Ya. Y se subvencionan los aviones con nuestro esfuerzo y con nuestros impuestos. Eso es así. ¿Por qué no me subvencionan a mí la pensión? Yo solo apuntar... Apuntar que la generación de los padres de este señor son los que cimentaron el bienestar al que vivimos ahora. Y es de justicia atenderles como se debe. Y en eso estamos luchando, ¿no? Esa es la idea. Bueno, muchas gracias a todos por... ¡Ay! Falta una señora al fondo, Hola, perdone. sí. Que no bueno, si hay tiempo, si no, y no. tanto. Sí. Bueno, pues a mí me ha sorprendido, como moderadora, ibas indicando a ver si nos dicen cosas buenas, ¿no? A ver si nos cuentan algo positivo. Y me ha sorprendido porque el discurso sobre hacerse mayor, desde los diferentes ponentes, ha sido negativo. O sea, una vez más estamos viendo el envejecimiento como algo negativo, como envejecer como sinónimo de pérdidas, de limitaciones, de fragilidad, de ser vulnerables, de tener necesidades y tener que cubrir esas necesidades. Que es verdad, es necesario cubrir las necesidades, pero ¿no os cansáis ya de tener esta mirada tan asistencialista hacia las personas mayores? ¿Por qué solo vemos lo negativo? Esto es edatismo. Y esto estamos creando realidad. Y la gente de aquí nos vamos a marchar con un reforzamiento negativo de lo que es ser mayor. Y no es verdad. No estamos contando toda la verdad.
Estamos manipulando la información. ¿Por qué? Porque hay personas que envejecen y aprovechan las oportunidades que continúa teniendo por vivir. Simplemente hay que cambiar de modelo, de paradigma, de forma de pensar, no ver solo lo malo. Lo malo es importante atenderlo, pero también hay que crear referentes aspiracionales que existen, o sea, no crearlos, darles visibilidad. Todo el mundo tenemos a nuestro alrededor personas mayores que envejecen con todas las funcionalidades y van a caminar, hacen voluntariado, cocinan, hacen un montón de cosas, pero esas personas sí que las tapamos. No queremos, o sea, tenemos que desear, la sociedad tiene que desear ser mayor. Yo aquí, no sé, yo veo mucho edadismo. Mira, yo creo que eso que dices tú es una charla distinta. Es decir, habría que hacer una charla en la que el 99% de las que estemos aquí, ya me incluyo porque como tengo 50 ya estoy en la misma fase, contemos cosas positivas de hacerse mayor, que es algo obvio, que hay mucha gente que se hace mayor y se hace mayor bien. La de hoy no venía a contar eso, venía a contar cuando uno se hace mayor cómo la sociedad no se lo pone fácil si no tiene él solo las herramientas. Es decir, que son dos charlas distintas. Además hay un tema que está claro. Nosotros lo que venimos aquí no a dar un mensaje negativo, venimos a reivindicar que los mayores de 45 años tienen el derecho a seguir teniendo las mismas oportunidades que los jóvenes. Claro, que hay mucha gente de 45 años que trabaja, es evidente, pero también mucha que no puede trabajar. Es decir, que son dos charlas distintas en cualquier caso. No es que tú no tengas razón, sino que son dos charlas distintas. ¿Acabamos ya con usted? Ja, me dicen que no. ¿Va a ser usted rápido? Sí, molt ràpid. Gràcies per la presentació que heu fet, tot molt clar. Està clar que ens vam fer grans i tots som ja majors. I a tot el tema aquest que dieu, bueno, veureu que jo soc valencià de la manera de parlar, però Perdona, manteneu... si puedes hablar, es que ella viene de La Coruña. Vale. Yo creo que puedo entender perfectamente catalán porque... Podem falar gallego. No pasa nada. Bien por la exposición y tal, perfecto y tal, pero nos hacemos mayores, estamos en una edad que estamos jubilados. Yo estoy jubilado, recién jubilado, desde el mes de marzo. Con la PIMEC discrepo muchísimo del mercado laboral y las propuestas que podéis hacer y tal, pero esto es otro tema. Luego se lo cuentas a él. Si todo lo que planteáis puede tener una solución que la podemos aportar desde nosotros mismos, y es hacer cohabitatge senior, cohousing seniors. ¿Vale? Sería socializar todas aquellas necesidades de cuidados que tenemos, profesionalizar lo de los cuidados y arreglárnoslo entre nosotros. Ir a formar cohabitatges que pueden estar entre 24 o 50 unidades de convivencia en cesión de uso. Tú no has de comprar, tú vives allá y allá lo tienes solucionado. Tipo cooperativa, correcto. Una cooperativa en cesión de uso. Y eso puede ser una solución. Sí. Cuando hablas de esto a la administración, se vuelven locos. Y desde el punto de vista sanitario, atender a un grupo no es una residencia, pero atender un grupo de gente mayor allá, un geriatra les puede echar una mano perfectamente. Yo creo que en el País Vasco se están haciendo un par de cosas. En Cataluña también. Sí. En Valencia estoy en 2 en Valencia. Aquí Sostre Cívic está haciendo muchos. Y es una solución para vivir. ¿Perdona? A los 40 y a los 50 tienes que empezar a aportar dinero, no puedes, porque yo... Es muy caro. Los mayores de 70 no pueden, por ejemplo. No, es muy caro. No. A ver, las cosas nunca son sencillas, pero hay que... Bueno. Luego hablamos. Yo creo que ustedes dos se tienen que ir a tomar un café a la salida. Muchas gracias a todos por venir aquí.